Para moderar este panel está con nosotros la maestra Tania Aedo. Tania Aedo, mexicana, es artista visual. Realizó estudios de artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, institución que le otorgó el reconocimiento a la creación artística. Ha participado en exposiciones tanto en México como en el extranjero. Desde hace más de 10 años ha trabajado en diversos proyectos utilizando tecnología digital. Ha recibido reconocimientos como la beca de la Fundación Rockefeller Ford MacArthur dentro del programa Cine, Video y Multimedia, así como otros premios y selecciones tanto nacionales como internacionales. Ha sido directora del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes y actualmente es directora del Laboratorio Arte Alameda y miembro del comité editorial de Curare. Ha participado en publicaciones como Tecné, Arte, Pensamiento y Tecnología, así como Interdisciplina, Escuela y Arte, ambos editados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Participó en el segundo coloquio de Estética y Filosofía en La Habana, Cuba, así como en el segundo Foro Internacional de Arte Contemporáneo de la Universidad del Estado de México y el simposio Artec Media en Madrid y Arte and Media en Barcelona. Preparar esta charla es muy importante la participación de ustedes. Entonces queremos proponerles dos formas de participación. Una, que bueno, obviamente durante las presentaciones de nuestros ponentes estén pensando sus preguntas y si alguien no quiere hacer la pregunta hablada, puede escribirla, pero lo que nos parece muy importante y fundamental en este panel es que participen, ¿no? Yo creo que considerando además el tema, no hay juegos sin participación, ¿no? Y bueno, considerando también el importantísimo rol que tiene el juego en la creación de formaciones sociales, y pues de ahí la relevancia de este panel y de las presentaciones y bueno, otra vez del diálogo que se pueda generar entre ustedes y los ponentes. Y bueno, el orden va a ser el siguiente. Primero va a hablar Alfredo Salomón. Yo los voy a presentar a todos. Después va Nigel Hellier. Después Hernando. Y al final Gunalan. Y como les decía, van a ser breves para que ustedes puedan participar. Entonces, bueno, pues bienvenido Alfredo. Alfredo se define a sí mismo como morboso y voyeur de la condición humana, fanático de la piel y la tecnología, Sagitario con luna en Cáncer, exhibicionista, creador y destructor, kitsch frustrado. Su trabajo ha sido expuesto en festivales y bares de México, Canadá, Finlandia, Malasia, Francia y Grecia, y es cofundador del movimiento Tecmex. Bueno, pues bienvenido. Gracias. Bueno, yo no hablo mucho, no hablo muy bien, hago video. Mi lenguaje es audiovisual, entonces voy a hablar poquito y voy a mostrar mucho trabajo. Antes de empezar, sí quiero hacer como un pequeño homenaje a Priamo. Creo que este festival está construido y la comunidad de las artes electrónicas está construido un poco en los pilares que él puso. Este festival en el laboratorio le dedica una de las curadurías a su memoria y bueno, mi primer video se lo dedico con mucho cariño.
Si pueden mantener como las luces apagadas es mejor. Bueno, mi trabajo está repleto de juegos y de juguetes. Desde que era chiquito era bastante travieso. Cada vez que salíamos de clase, mis hermanas salían pues, con estrellitas doradas en la frente, yo salía con chipotes y con raspaduras. De adolescente era bastante rebelde, salí de mi casa peleado con mi familia, con mis amigos, con mi ciudad. Y bueno, un poco el proceso me llevó 10 años de reconciliarme con todas estas personas. Este es un poco de lo que hacía cuando todavía estaba un poco peleado con ellos. Las ocasiones que se le ha dado la oportunidad de dirigir. 1 millón de pesos con una pantalla gigante. Peligro aquí. López de Fecha. Recupera Viña. De manera de pelear del Puebla. Merece nuestro reconocimiento total y absoluto. Caballero. Cariño que manda la pelota fuera de la cancha. La gente gozando y sufriendo al mismo tiempo. Podemos decir que Santos está en la final. La tuvo el ratón David, la tuvo ahí. Sí, pero no pudo patear, no lo dejaron patear en ningún momento. Solamente 1 minuto se va a agregar. Qué manera de caer del pueblo del niño, como decíamos. En la liguilla no se puede morir de nada, como los otros equipos. Hay que pelear con todo, como lo ha hecho Puebla aquí. Bueno, este pretende ser un recuento de las experiencias del juego en mi trabajo y de cómo esta dinámica de creación ha permeado no solo mi trabajo, sino mi proceso de vida. Se trata de una breve reflexión en torno a la travesura como modelo de juego, sus procesos creativos y sus variables. Es la versión del juego cuando sale de control, cuando rompe las reglas establecidas y cuya apuesta es siempre transgredir el orden establecido. La travesura como modelo de exploración de los límites de la realidad, entre lo permitido, lo políticamente correcto, lo éticamente intolerable y lo siempre soñado. Un ejercicio de creación sin grandes pretensiones en lo formal, pero sí en lo conceptual, que desemboca en un tipo de obra vista más como un agente de cambio y destrucción que como un acto de creación. Una obra con una energía sutil pero poderosa capaz de hacer tambalear a las instituciones por su carácter lúdico e irreverente y de servir de oasis para aquellos que aún saben sonreír. Y es que la obra de arte, basada en este esquema, pone de manifiesto las miles de contradicciones de las que está hecho este mundo y de lo fácil que es vulnerarlo. Basta una pequeña inflexión, casi infantil, para hacer que la realidad se tambalee.
Vista desde este lugar, la obra de arte adquiere valor por los encuentros y desencuentros que ella provoca y en general por las experiencias de vida que se tejen en torno a ella y no por el valor que le da la industria del arte ni por los años que lleve muerto el artista. La obra entonces no es algo con lo que se trafica, sino un proceso de vida que se comparte. Al final mi obra es una serie de travesuras inocuas, la mayoría, en torno a temas como la religión, el miedo, las armas de fuego, la televisión, los derechos reservados, la tolerancia, el cuerpo, la morbosidad, la resistencia civil y uno que otro delito menor. Veo la obra como el mero cascarón donde quedan los impactos de coreógrafos, teatreros, ingenieros, antropólogos, ufólogos y activistas con quienes he cruzado caminos. Bueno, ese textito me pidieron que lo escribiera, pensé que era importante como leerlo. Les voy a enseñar otro videíto que también está como basado mucho en esta idea de juego. Aquí ya estaba más reconciliado con la vida y bueno, se vale reír. Bueno, poco a poco el juego en mi obra se fue haciendo un poquito más serio. La verdad es que cuando tomo muy en serio mi obra, la verdad es que salen cosas no muy buenas. Cuando quito como esa parte seria y respetuosa es cuando suceden cosas como más interesantes. Este se convirtió en uno de los argumentos centrales en mi obra cuando empecé a trabajar y tiene que ver con los derechos reservados que aquí en este foro ya se discutieron. Alfredo è bellissimo! Bueno, este videíto me valió una discusión acaloradísima en Canadá, donde se me ocurrió presentarlo, y bueno, y donde me hicieron literalmente pedazos. Bueno, pues básicamente esto es como el trabajo en video, creo que es lo más representativo.
En algunos de ellos, como en el de México 68, pues abarqué un poquito como la preocupación que siempre ha estado en mi mente y en mi alma sobre lo que sucedió días antes de que yo naciera. 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Bueno, de esta etapa de mi vida hay muchos otros videos que ya no puedo ni siquiera ver. Después empecé como más bien un trabajo con la violencia por arma de fuego. Nunca he matado a alguien con arma de fuego, pero para mí era importante hacer esta pequeña reflexión. Y bueno, obviamente empecé a salirme del monitor, empecé a salirme del video monocanal y empecé como a transitar en el arte con interacción. Pensé que ya no era suficiente como solamente hacer imágenes y que al final la gente aplaudiera o no. Y empecé a usar el video más como una referencia espacial y empezaron a suceder cosas. Y obviamente me empecé a relacionar con gente bastante loquita que trabajaba con robótica. Bueno, por aquí anda esta gente en el Centro Multimedia. Y bueno, empezamos a desarrollar un proyecto que, bueno, obviamente tal vez es un proyecto como de los últimos que hice. Empezamos a trabajar con esta arma de fuego, que es una especie de robot, y en un espacio totalmente oscuro, en donde solamente había una luz sobre esta arma de fuego y una cámara infrarroja que veía el objetivo. Este robot era capaz de seguirte donde quiera que te pararas en este espacio y apuntarte. Bueno, esta es un poco la tecnología. Esto es lo que veía el arma y esto es lo que tú veías proyectado en una pantalla cuando estabas adentro de este espacio. La pieza se llama Justicia Infinita, así llamada el ataque de los Estados Unidos a Bagdad después del 11 de septiembre. Era una reflexión sobre que siempre frente y detrás de un arma de fuego hay un ser humano y que, bueno, nunca es suficiente como razón el hecho de matar. Después llegué a Violencia, que es otro proyecto más, en donde vuelvo como un poco con la ironía a abordar el tema de la violencia. Esta pieza se terminó hace muy poco tiempo, se expuso ya en Puebla, aquí en la Ciudad de México, en el Laboratorio de Arte Alameda, y ahora está en Monterrey. Violencia es otra vez la misma reflexión, otra vez el juego en el que, bueno, básicamente lo que hago es que me conecto a alrededor de 400 sitios en internet
y despliego las noticias violentas. Cada determinada número de palabras violentas obligan a esta arma que está expuesta a detonar. La pieza detona solamente aire comprimido y un refuerzo en audio que hacemos, que diseñó Adán Ramírez. Y bueno, la idea es que cada vez que tú ves detonar esta arma en esa galería o donde te toque verla, alguien en el mundo está muriendo. Bueno, aquí el juego se hizo un poco más racional, se hizo un juego como un poco más perverso, pero creo que también yo he crecido, ¿no? Creo que esta cuestión como de irreverencia, como de buscar nuevos patrones o nuevos paradigmas, ironizando y bueno, rompiendo las reglas, es un poco lo que yo hago en mi salón de clases con mis alumnos, pero siempre les digo que debe haber un gran artista detrás que pueda respaldar como un poco las ideas que se quiere, o el mundo que se quiere destruir. Básicamente ese es mi trabajo. Algunas cosas más, algunas menos. Bueno, creo que hay un videíto aquí de la pieza. Perdón que está en MP4, pero bueno, ahorita olvidé cómo copiarlo. En este trabajo vuelve a ver pues mucho de mi crítica a los medios, mucho de mi crítica en este caso como a las agencias de noticias. Sé que es un punto como importante y tiene que ver también como un cuestionamiento que siempre ha estado en mi vida y bueno, y en mi obra sobre el papel de los medios pues en nuestra sociedad. Este es el de Justicia Infinita. A mí no me gusta, pero bueno. Justicia Infinita, videoinstalación robótica, es una reflexión sobre la violencia con arma de fuego. El espacio está oscuro, totalmente oscuro para el usuario, aunque realmente está bañado con luz infrarroja. Y esta arma siempre está apuntando. El proyecto duró 2 años y medio. Consistió en crear un robot, una réplica del rifle AR-15, capaz de seguir al usuario donde quiera que éste estuviera. Y esto lo hace a través de una cámara blanco y negro, sensible a la luz infrarroja. El único otro punto de referencia que tiene el usuario es una pantalla. Lo que hace es regresarle al usuario su imagen y de alguna forma esta pantalla representa el punto de vista del agresor. Y en este espacio es el mismo. En el fondo siempre hay un audio pensado para vibrar en la caja torácica del usuario y que de alguna forma dispara sus miedos. Pero entrar a este espacio oscuro en donde no sabes qué va a pasar es el primer obstáculo que hay que superar. Y el segundo es enfrentarse al arma. Es una pieza muy difícil de registrar, ¿no? Todo está oscuro, entonces es
era como muy complicado. Pues básicamente ese es mi trabajo. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar al doctor Nigel Hellier. Voy a leer su nota biográfica resumida. Está en inglés, entonces si me trabo un poquito, me disculpan, por favor. Nigel Hellier, acá Dr. Sonic, es un escultor y artista sonoro basado en Sydney, con una reputación internacional por su amplia carrera en esculturas sonoras y también trabajos escultóricos ambientales. Y también ha realizado interactivos para museos y diferentes proyectos de nuevos medios. Su práctica es fuertemente interdisciplinaria y relaciona una gran plataforma de prácticas creativas con la investigación científica y el desarrollo, ambas en contextos académicos e industriales. Sus actividades incluyen el desarrollo de Sonic Landscapes, o, bueno, está la traducción, realidad virtual, realidad virtual, sistema de audio realidad virtual en colaboración con Lake Technology en Sydney, y el proyecto de investigación actual Audio Nomad. En ambientes sensitivos, con locaciones sensitivas, en la Escuela de Computación, Ciencia y Ingeniería en la Universidad de New South Wales. Nigel es un miembro honorario de la Facultad de Architectural Acoustics en la Universidad de Sydney y es un becario, profesor visitante en la Escuela de Ciencias de la Computación e Ingeniería en la UNSW, y actualmente o recientemente ha ostentado posiciones como profesor visitante en Stanford y como artista en residencia en el Instituto Paul Scherrer en Suiza. Mantiene activos links o relaciones de trabajo con el Exploratorium, el Museo Exploratorium en San Francisco, con Symbiótica, un laboratorio de biotecnología en la Universidad de Western Australia, y Electron Microscope Unit en la Universidad de Sydney. Nigel es cofundador y comisionado de la Organización Internacional Sound Culture y fue becario del Consejo de Australia de 2002 a 2003 y también el ganador del premio Helen Lempier National Sculptor y curador de Sonic Differences, parte de la Bienal de Artes Electrónicas en Perth, Australia, en 2004. Gracias, Nigel. 2004. Thanks, Nigel, for being with us. ¿Podemos bajar un poco las luces, por favor? Okay. Is this working? This one? Or Está that's just funcionando. okay. If you could have the lights down a little bit. ¿Podemos Good. bajar un poco las luces? Sería First of bueno. all, I'd like to say En thank you primer to the lugar, me organisers of gustaría the agradecer a los festival, organizadores del and festival to everyone who's worked y on a it, todos los and que also han to it's organizado, a been los que han fantastic trabajado, to y ha sido be with friends and fantástico estar colleagues, con and amigos also y to work in such colegas an y poder incredibly también vibrant trabajar city. en una ciudad And tan we're very lucky to live increíblemente here. vibrante. Tienen But I'd do ustedes something mucha about the suerte. air in future, I think. Aunque ya escuché algo del aire en el futuro, But ¿verdad? it's Pero also se interesting for trata me de algo coming from interesante para mí, ¿verdad? also a kind of Interesante, ya que post-colonial vengo de second world culture una to be cultura in another one. postcolonial de la And Segunda Guerra Mundial. many Estar en interesting otra cultura, ¿verdad? Hay muchas comparisons and comparaciones parallels for me, interesantes y to paralelos be para mí, working ¿sí? here. El hecho de estar trabajando aquí. First of all, En primer lugar, I'm going to make voy a an hacer apology me voy a disculpar, because sí, in a porque sense, I'm not sure no why I'm estoy on the seguro panel de por qué estoy en este about panel. games, De hecho, because, en este panel I've never sobre actually juegos, had a porque yo television. I don't watch television. en realidad I jamás can't play veo la card televisión, games. tampoco puedo jugar I've never naipes, played a video tampoco game in my he entire jugado life. jamás videojuegos en toda mi vida, And I hate sport, y apart además from odio sailing los boats, because deportes.
I was forced to play los rugby at deportes school. porque además me Um, forzaban a jugar so cuando estaba yo en la escuela, por eso when I los think odio. about it, I'm not really Cuando quite pienso en sure esto, why I en have todo this kind esto, of no estoy aversion seguro de por qué to games. tengo esta But it does aversión have hacia something to los do juegos, with pero a sí sort of tiene algo que a ver sense of con urgency about the way un I use sentido my de time. urgencia en la manera en But la I'm que not sure utilizo mi exactly what that tiempo, is. pero no estoy seguro exactamente de So, por qué sucede what eso. I'm going to present, Entonces, I'm lo not que going voy to a talk presentar, about no my voy a work, but, hablar, no voy a hablar sobre mi I'm trabajo, just going sino to que talk about some únicamente voy a reflections hablar de about algunas reflexiones con gaming respecto from a los the outside. juegos, jugar As I desde say, I don't really know afuera, the inside of desde it. So afuera. these Como are ya les dije, reflections yo no juego, in a entonces sense estas of son reflexiones intersections, en el sentido de looking at intersecciones, games, viendo los rules, juegos, and las things like reglas that. y So cosas de este tipo. I'm starting off with Entonces this idea voy a of empezar con esta idea games de and rules in terms of los obedience juegos and y las carnival. reglas, hablando de la This is a obediencia detail from y el a really carnaval. fabulous painting Este es by un detalle Pieter de Bruegel, una which is a pintura de Pietro contrast Bruegel, between que es un carnival and contraste Lent. entre la tierra y el It's a fantastic carnaval. painting. Es fantástico, pienso yo. And so forgive me for I'll sort of try Discúlpenme and paraphrase this, but por tratar de if we are attending parafrasear the theatre esto, pero or si when we vamos read al fiction, cine o cuando leemos la ciencia the ficción, willing suspension of disbelief is an essential element of la entering suspensión into de la imaginary space, or disposición, this esto es play space. entrar al espacio de la In a imaginación, sense, ¿sí? this is an act De of cierta manera se abandonment, trata but de un it's always abandono activo, accompanied pero by a también kind of está guarantee or an suplementado assurance, por una which is garantía o supplied to us by una a kind seguridad of game plan que viene de or este a plan set de of juego rules o por una that we serie de operate with. reglas, ¿sí? Con las que operamos. Without these safety barriers, we might easily Sin las plunge into barreras a de la chaos seguridad from which we podemos may entrar never fácilmente recover. a un caos del que probablemente Carnival, jamás nos in a recuperemos. El similar carnaval manner, de manera is an similar inverted es manifestation una of both manifestación temporal and invertida behavioral tanto normality. de la normalidad It's conductual y de la it's a temporal, limited y license se to trata de un misbehave, permiso to limitado reinvent, para and reinventar, to para reimagine comportarse y ourselves. para reimaginarnos nosotros So mismos. games and carnival Entonces allow los us to walk juegos towards como que the nos age permiten ir of our hacia social la edad condition de nuestra condición and social temporarily y invert that social condition, temporalmente invertir temporarily esa invert condición the power social, temporalmente relationships. invertir las And relaciones it's de of course poder. typically the church Y that allowed esto es por lo people to general do la this. If iglesia you la kind que of le think of the permite a la medieval gente hacer donkey eso. mass Si in Europe, hacemos which lo que was sucedía en la época prohibited medieval, sometime by the Pope, que I can't remember algunas when. cosas estaban prohibidas por el But it Papa, allows us to pero walk nos towards the edge of permite the trabajar precipice hacia la with the orilla del belief that there's a kind precipicio of con la cordon creencia de que or tenemos barrier that's una actually barrera que going to es la stop us from que falling nos all the va a way into detener, madness and chaos. nos va a evitar top of que nowhere. nos enloquezcamos, ¿verdad? Y que caigamos en este I caos. just have to drink, sorry. Perdón, pero tengo que tomar un vaso de agua. But in contradistinction, the Ahora security bien, la provided by seguridad rules, que nos ofrecen las of reglas, course, can be esta demonstrated to obviamente have se puede also very mostrar severe y tiene limitations, también as is very limitaciones well muy illustrated by severas, the como famous se psychology ilustra muy experiments bien of por the Yale estos professor Stanley experimentos del Milgram. profesor He Stanley constructed a Milgram. series of Él hizo una experiments to serie de test hypotheses experimentos para about probar las obedience and hipótesis fascism. sobre And these, of course, sobre la commenced in obediencia, y 1961, esto fue en about 3 months after the 1961, start of the 3 trial of meses the Nazi después war del criminal estudio del And inicio this is, del estudio. I'll read Aquí this tenemos, straight, lo this is voy a a quote leer from directo, es Milgram. una cita. The legal and philosophic aspects of Los aspectos obedience legales y are of enormous filosóficos de la importance, but they obediencia say very little son de about how gran most people importancia, pero nos behave dicen in muy concrete poco sobre cómo situations. se comportan las personas en situaciones concretas. I set up a simple Yo experiment hice at un Yale experimento University sencillo to en la test how much Universidad de pain Yale an para ordinary probar citizen could inflict on another person cuánto dolor puede simply causar because una he was persona normal en otra persona, simple y by an sencillamente porque les experimental dieron la orden. scientist. Un Stark científico authority was experimental. pitted against La the subjects or autoridad participants, estuvo en strongest contra moral de las imperatives against personas hurting others. cuando And no with the se quiere subjects lastimar a or otros, y participants' ahora bien, ears ringing cuando the los screams of the sujetos o los victims, participantes están authority won escuchando more los often gritos than de las not. víctimas, The extreme gana la willingness of autoridad, adults to go la to almost any disponibilidad lengths on the extrema de command of los an adultos authority para casi constitutes the chief finding of durante the cualquier study, comando, and the fact representa most urgently demanding un explanation. hallazgo, y además hay Ordinary people explicaciones donde se ve simply que la doing their gente jobs ordinaria que and without simple y any sencillamente particular está haciendo hostility su on their trabajo part sin ninguna can hostilidad become en agents in particular a por su terrible parte pueden destructive ser process. agentes en este proceso Moreover, destructivo when the terrible. destructive Además, effects of their cuando work became tenemos los patently efectos clear and they destructivos are de su asked to carry trabajo y out cuando actions son claros y incompatible with cuando se fundamental les pide standards of hacer morality, acciones relatively incompatibles few con la people moralidad, have the relativamente resources pocas needed to personas resist tienen los authority. recursos necesarios para That's a very
asistir la autoridad. analysis. Es un análisis un poco
So, conmueve. considering this, Entonces, perhaps there isn't a considerando guarantee or there esto, are no generic no hay guarantees. garantías Both, genéricas. when we think about both art and Cuando science, which pensamos en operate el across a arte y very en la broad ciencia, spectrum operan from the self-assured and en todo este complacent to espectro tan the amplio kind que of va frankly desde la chaotic and unpredictable. I think those are seguridad represented hasta in la both complacencia, artistic and hasta lo scientific que creative serían processes. procesos But perhaps to be caóticos cynical, e one might impredecibles, characterize pero those uno Western puede ser cínico cuando democracies tenemos que as so caracterizar las constipated by democracias obedience to the rules of the occidentales que game. están llenas de la Those are the obediencia de las employer's reglas del clock, juego. the banker's Son los calculus, relojes de and the los politician's red empleadores, tape. los cálculos But de the los only real banqueros, risk-takers y and lo único rule-makers are real the son y multinationals los and the únicos que governments rompen las themselves. reglas son las They're the multinacionales y los players and we're the gobiernos. Estos son spectators. los You only have to think jugadores about y nosotros los George espectadores. Bush's Uno tiene incursion que into pensar Iraq and en la flaunting incursión de international George law Bush a Irak, and the ¿verdad? UN to Cómo realize fue how que frequently las that Naciones happens. Unidas, Well, y maybe the vean whole con history qué of Latin frecuencia ha America sucedido is another eso, good example. y a lo mejor toda la historia de América Latina sea otro buen In ejemplo de reality, este Carnival tipo de incursión. emerges because the En authorities deemed it a realidad useful inoculation aparece el against carnaval disaffection and debido a revolt, las autoridades, a tame a que las sacrificial ritual. autoridades lo consideran In the same way, como una Second Life, inoculación we might actually see this as a kind of útil en ideological contra de la opiate that Aldous desafección Huxley y would have been las proud of. revueltas. So these are De hecho, mechanisms which se ha allow estado orgulloso that de kind of esto. dominant Esto nos elements permite in culture to tener control la posibilidad de potential controlar revolution las and revoluciones revolt potenciales y las revueltas. Aquí dice interacción y by autonomía. permitting Si se compromete occasional misbehavior. las malas conductas And this is one of the ocasionales, questions y I esta might es una de las kind of pose preguntas to que both yo my le colleagues here on the hago panel tanto a and to mis colegas the del floor panel y that, también a ustedes, al are we público. in terms of Cómo our nosotros, practice, hablando de when nuestra we práctica, kind of cuando work in an nosotros activist way, podemos trabajar are de we manera kidding ourselves? activista, cómo es que nos Are estamos we really engañando? ignoring ourselves or not? ¿Nosotros nos estamos engañando, sí Interaction o no? and autonomy. La interacción y la autonomía. The image here is En the esta imagen original tenemos hand drawing for es un dibujo del the monopolio, Monopoly game, del which I'm juego sure del you monopolio, ¿sí? Del Models of Monopoly. interaction. Los modelos Perhaps de forms of interacción, interaction probablemente that are formas de antagonistic, interacción que sean broken or refused, antagonistas, are more que sean realistic rotas o models that make rechazadas, implicit son interactions modelos implied and realísticos employed in nearly all forms of new media arts. que implican Most las helpful interacciones forms compose complícitas y que se relationships that utilicen are en casi todas las composed formas to form de hermetic las worlds, not nuevas substantially artes, different from the de los medios, rigidly y esto prescribed no es rules of monopoly. totalmente diferente de lo que se So, describe en el monopolio, this relates to de my las last point reglas. about Y esto tiene que whether ver we're con mi really último engaging or whether we're comentario simply de que si constructing nada más estamos rather construyendo clever, o si estamos realmente but comprometidos self-referential worlds en using the estos effects of mundos social autorreferenciales, y en realidad tenemos es un In impacto. contradistinction, the Ahora natural bien, world is a composed of a diferencia, el mundo multiplicity of natural está interlocking compuesto but de una incommensurate multiplicidad de agendas. These interlockings heterogeneous y real-life son agendas interactions are to a great inmesurables degree y en cierto non-negotiable. nivel son cosas no For example, negociables. Por from ejemplo, my home in si Australia, vemos mi it's well hogar, known that Australia, se sabe 95% bien que el of all snakebite 95% victims de were todas attempting las to kill a víctimas de snake. mordedura de We're serpiente always quieren matar told, a una "You see a serpiente. snake? Siempre les Stop, don't decimos, panic, no entres en stay pánico still, cuando the veas snake una will go víbora, away", but a no lot of te people muevas, se va a ir la try and find víbora, a pero spade and muchas chop its head off personas and then tratan end de up in quitarles hospital. la cabeza y But terminan this en is a el perfect hospital. example Pero of este an es un encounter between ejemplo two alien perfecto de systems un coming encuentro face to entre dos face, sistemas demonstrating very donde different se enfrentan, wiring donde and se different perceptual demuestran frameworks, diferentes but both marcos de equipped with the percepción, pero desire ambos and the equipados con el capacity deseo y to con la overcome and capacidad indeed para poder eliminate the quitar other. y This eliminar is the kind of lady al tooth and otro. claw version of Esto es Darwinism. la versión de la Kill or be dominación. killed, eat or be eaten. Lo que se mata se Um, matará y lo que se debe comer se comerá. Okay, the next Ahora fragment bien, aquí tenemos otro concerns the suspension fragmento of que tiene que disbelief, the ver con la process suspensión that de we la go through to enter descreencia en into este narrative and proceso fiction. en el que entramos para entrar a la Here's ficción y a la an image narrativa. of Aquí tenemos una imagen Shakespeare's globe. del globo de Shakespeare. The suspension of La disbelief. suspensión de At esta one time, descreencia, the suspension of disbelief. la At one suspensión time, de it esta may have been no relatively creencia. En algún obvious that an momento a lo actor, mejor a fue obvio troubadour, que un a judge actor, or a shaman un was a juez temporary fiction, era una ficción one, as it were, temporal, possessed by a uno character, posesionado acting out a strictly defined role. por un The audience who actor. attended Shakespeare's La Globe Theatre audiencia were under que no fueron illusion, al Teatro armed as del they were Globo with de vegetables, Shakespeare projectiles. They used to like to no throw estaban bajo potatoes ninguna and ilusión, things like that sino at que the estaban
estaban comiendo cosas y estaban poniendo atención, estaban con proyectiles vegetales, que era lo que comen. Una vez una persona del público quiso atacar lo que estaba viendo en este teatro. En esta situación podemos ver entonces que no se necesita ningún tipo de distancia para poder ofrecer una verificación de la realidad, para saber si estamos viviendo en el mundo sofisticado de la reina Elizabeth o si estábamos en la ficción. Se considera que los públicos contemporáneos están atrapados por los medios en la televisión y han aceptado todo lo que se les presenta. Entonces, en esta situación donde vemos mundos dramáticos con todas las diferentes personalidades, tenemos la suspensión de la descreencia que ya no funciona, y con eso desaparece la capacidad de diferenciar la realidad de la ficción, y ya que esto nos permite no penetrar, se trata de una posibilidad de transferir la hipnosis a la noción de la guerra, a los dramas diseñados para dirigirse a las personas y cómo se puede llegar a una inactividad y a un cumplimiento. Básicamente se trata de la obediencia. Ese tipo de relación entre el actor y lo que está actuando es fácil identificar en la sociedad contemporánea, en el lenguaje corporal y en lo que se dice, lo que hacen los jovencitos. Mucho de esto se ve influenciado por lo que uno ve en Hollywood. Tenemos el gesto y las representaciones. En lugar de estar hablando de emociones, este es un repertorio distintivo, y esto se ve por lo general en personas como George Bush, quienes, si ustedes se imaginarán, están capacitados por su manera en la que se presenta de una manera débil. Lo que estoy tratando de decir aquí es este tipo, que aún los gestos y los lenguajes ya no van a ser auténticos, sino que simple y sencillamente se prestan, se piden prestados. Sí, y que todo esto viene de las escuelas de actuación. Entonces, las reglas del juego en este momento. Aquí tenemos una reproducción de las reglas de compromiso, de participación, y que pienso que es muy importante que si estamos pensando en los juegos y en los juegos y las reglas, lo que podemos y lo que no podemos hacer, tenemos que ver que el ejército siempre ha sido controlado por una serie de reglas, y esto también viene de Irak. Y es interesante ver el número 5 y el número 7, pienso yo. Los hospitales, instalaciones religiosas, monumentos no van a ser meta a menos que sea autorizado por la sede de mayor nivel, y todas las personas aprendidas y no combatientes van a ser tratadas de manera humana y se les va a proteger de acuerdo a la Haya y a la Convención de Ginebra. Eso a mí me suena como una ironía. Probablemente no se lea o no se pueda leer toda esta información. Considerando la asociación cercana entre el juego y el disfrutar con estos procesos de invención y creación, tanto en los modos artísticos y científicos, estamos hablando de este amplio espectro cultural en conjunto con las estrategias y especulaciones que son subyacentes a estas actividades. Un par de lo anterior con la noción del riesgo y del arriesgarse, que se puede asociar con la experimentación creativa y científica con algún otro tipo de apuesta, porque cualquier práctica creativa de cierta manera es una apuesta. Entonces tenemos una serie de preguntas para las que no tenemos respuestas. ¿Cómo nos vamos a convencer de hacer actividades que probablemente no garanticen el éxito o ni siquiera un resultado? ¿Cómo vamos a estructurar las reglas que son las que contienen el juego? Y recordamos el proceso brutal de las guerras, cómo tienen diferentes variables y convenciones que son las que determinan la distribución del horror. Esta noción, repito, de las reglas
reglas y de los juegos que jugamos, las estrategias y la obediencia, que todo esto pasa de esta representación de tres papeles, las cartas y todo eso, y cómo tenemos que decidir a quién bombardear y cómo bombardear. Estas son las reglas de los prisioneros islámicos de guerra en Irak. No estoy seguro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no están muy contentos. Y por último voy a hablar de algunos pensamientos relativos a la eficacia y cómo nosotros podemos tomar las estructuras de juego y las reglas en el mundo real. Y aquí tenemos otra vez más preguntas. El proceso de aprendizaje que se desarrolla en la niñez está basado en los juegos experimentales y esto se replica en los juegos de la vida adulta. Esto es lo que se llaman situaciones soft landing, por ejemplo, los pilotos en los simuladores del ejército donde irónicamente se estrellan, y esto se puede llamar, es una ofensa, ¿verdad? Estrellar un simulador, y esto cómo va a ir a la corte marcial. Y luego cómo manejar un carro de la Fórmula 1, también esto puede ser utilitario puramente. No representa ningún tipo de efecto narrativo emocional, y en las redes sociales el problema pertinente es por qué la gente actúa de manera diferente en sus vidas diarias cuando tienen un seudónimo. ¿Cuáles son las convenciones sociales que son las que están presentes? ¿Cuáles son las barreras que se atravesan, que son las que se cruzan cuando uno está camuflajeado? Entonces tenemos los problemas de la eficacia. ¿Qué se puede hacer de manera útil de un juego en nuestras vidas diarias, en la vida política y económica y en nuestras vidas creativas? ¿Y cuáles son las transformaciones efectivas que pudiéramos esperar? ¿Qué es lo que pensamos podemos obtener? Todos sabemos que las relaciones emocionales reales se pueden formar por correspondencia. El arte de escribir ha sido una plataforma que ofrece algo que puede decir la gente. Pero lo que no nos queda claro es cómo estas redes sociales pueden, por ejemplo, tener un impacto en lo que sería la democracia en Burma, si estas redes sociales son capaces de traer un cambio, si sencillamente son una desviación. Ese es el final de mi presentación y muchas gracias por haberme escuchado. Fernando Barragán nació en Colombia. Es artista y diseñador que explora el diseño de interacción a través de diferentes medios, incluyendo software, objetos físicos, espacios, arquitectura e instalaciones. Barragán ha exhibido y ofrecido conferencias en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Canadá. Su trabajo ha sido exhibido en Ars Electrónica en Linz, en Transmediale Berlín, en el Museo del Cinema en Turín, Milán Triennale en Milán, Museo de Arte Moderno Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, en la Alianza Francesa en Bogotá, entre otros. Barragán ha ofrecido talleres en el Royal Conservatory of Art en Haag, Holanda, en Transmediale Art Festival en Berlín, entre otras, y un número de escuelas de arte y diseño en Colombia. Barragán divide su tiempo como profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de los Andes en Bogotá y el estudio de diseño Open Work en Nueva York. Gracias, Hernando. Más o menos hace unos 5 años yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con dos artistas internacionales que son Ben Fry y Casey Ríos en un proyecto que se conoce como Processing. Es un proyecto abierto iniciado por ellos dos cuando Ben estaba todavía estudiando en el MIT Media Lab en Boston y Casey se encontraba trabajando en el Interaction Design Institute Ivrea en Italia. Con ellos pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar en este cuaderno de bocetos o sketchbook interactivo, cuyo objetivo era brindarle a los artistas y diseñadores un sketchbook para que pudieran realizar sus bocetos de aplicaciones interactivas, para que pudieran explorar el medio interactivo y los medios electrónicos sin necesidad de tener que pasar por toda la frustración y pues toda esta angustia que generaba la dificultad tecnológica para poder empezar a realizar trabajos en estos medios. Creo que esta computadora se añade un poco.
Y específicamente empecé a trabajar en lo que son las librerías de video y las librerías de conexión a internet, de conexión a redes. Esto pues, digamos que en su momento pues fue un inicio muy interesante para mí. Mi background específicamente fue en artes en la Universidad de los Andes y al mismo tiempo en ingeniería también. Y hacia 1999, finales 98-99, me encontraba realizando como una serie de trabajos interactivos, específicamente que tenían que ver con objetos físicos interactivos. En ese momento, pues, para poder desarrollar este tipo de trabajos era necesario utilizar plataformas que habían sido generadas desde disciplinas como la ingeniería y específicamente en la robótica para poder realizar estos trabajos. Básicamente lo que se hacía era tomar estas plataformas que habían sido generadas y adaptarlas un poco a las necesidades de una persona como artista y poder a través de sensores y una serie de dispositivos como motores y como luces y otras cosas generar objetos que tuvieran un grado de interactividad. Por supuesto, los lenguajes de programación utilizados para realizar estos trabajos pues tenían un componente técnico bastante alto, eran muy difíciles de usar y las tecnologías pues estaban muy orientadas hacia lo que eran prácticas que requerían un alto conocimiento tecnológico. Los lenguajes de programación disponibles eran muy difíciles de usar en otros contextos, diferentes a los de esta disciplina específica. Processing, digamos que no es un lenguaje revolucionario de programación, ni es una forma revolucionaria de aprender a programar. Está más orientado específicamente a hacer como acerca de la evolución, es un paso es acerca de evolución. No es un lenguaje revolucionario ni una forma revolucionaria de programar, pero es más una cuestión evolutiva, es más una herramienta en el espacio que le va a permitir a artistas y diseñadores poder entrar a trabajar con estas tecnologías sin tener que pasar por una cantidad de frustraciones que están involucradas en el proceso. Otra cuestión muy presente en el proyecto fue que siempre se trató de que los lenguajes utilizados tuvieran una aplicación directa en otros contextos muy diferentes. Cuando nosotros utilizamos herramientas comerciales de software, pues estamos sujetos a lo que muchos diseñadores y programadores efectivamente pensaron que nosotros en un momento dado querríamos o podríamos llegar a hacer. Pero esto inmediatamente pues fragmenta el espacio de posibilidades para nosotros como artistas, porque si se nos ocurre algo que efectivamente a ellos no se les ocurrió en un momento dado, pues no podremos hacerlo, aunque tecnológicamente sea posible llegar a hacerlo. Por eso es que, digamos, era una cuestión tan importante en el proyecto. Más o menos hacia el año 2003 y 2004 empiezo a pensar un poco en que, bueno, esto produce bocetos de aplicaciones interactivas visuales, generalmente pues para las pantallas. Pero ¿cómo podría llegar a ser algo físico? ¿Cómo podría llegar a construirse algo físico, interactivo? No tenía mucho sentido separarse de processing en el sentido de que ya había una gran plataforma de artistas y de personas utilizando este proyecto en diferentes partes, sino que había que extenderlo definitivamente al mundo físico y es ahí donde surge un poco la idea de Wiring. Entonces, como ven, pues estos dos proyectos salen de frustraciones personales, básicamente. Y la forma en que Wiring surge, pues es un poco también, es un proceso relativamente curioso.
hacia 2005 se libera como la primera versión pública de Wiring, que no es otra cosa que un software libre, un software open source, y una plataforma de hardware, una pequeña tarjeta electrónica que permite de manera muy simple conectar una cantidad de sensores que son dispositivos que nos sirven para sentir diferentes propiedades físicas del mundo que nos rodea, calor, temperatura, luz y todas estas cosas. Y actuadores que son dispositivos como motores, como luces, cosas que modifican físicamente el mundo. Y poder escribir pequeños fragmentos de código que hacen que ese circuito, ese pequeño cerebro del computador se comporte de maneras distintas gracias a ese programa. Esto reduce muchísimo la complejidad que existía en poder diseñar un circuito electrónico. Yo no tengo un background electrónico, de manera que hacer estas cosas pues me costó mucho esfuerzo realmente, pero la manera como fueron pensadas pues fue mucho de mi propia necesidad. Como les contaba, hacia el 99 estaba haciendo estas esculturas y era muy complicado llegar a construir estas cosas. Existían otros sistemas como el Lego Mindstorms y cosas de ese estilo, pero eran muy basadas en juego y pues todo lo que uno producía específicamente con el Lego pues lucía como Lego y solamente pues tenía una gran limitante en la cantidad de cosas que se podían hacer y que se podían programar. Se necesitaba algo más flexible, pero no tan complejo como las herramientas que se utilizaban en ese momento en robótica. El sitio web pues tiene una serie de elementos como una sección de exhibición en donde mensualmente ubicamos unos proyectos que han sido realizados utilizando Wiring como plataforma. Ya pues llevamos una historia de varios de estos proyectos. Este es un proyecto que realizó Stephen Ounanian en la Universidad de California en Los Ángeles que se llama Reapers y básicamente es una instalación con una serie de rasuradoras que están colgando del techo y cuando una persona pasa por debajo pues se encienden y les quita el cabello. En el sitio pues podemos ver cómo funciona. Mucho de la filosofía del sitio es que todo el proceso con el cual el artista desarrolló su pieza se ha publicado para generar que otros artistas puedan aprender de lo que otros han hecho, de lo que los más experimentados han hecho, puedan construirlo y puedan reproducir los trabajos. En este sentido, Wiring también tiene una comunidad, cuenta con una comunidad en línea que no solamente contribuye a resolver dudas y problemas de las personas, sino también a compartir conocimiento y a generar un conocimiento colectivo en el tema. Este es un proyecto realizado por Stefan Schulz y tiene que ver un poco con la apropiación del espacio público. En este proyecto él genera una serie de lámparas que hacen ejercicio junto con él. Y entonces las instala en la calle y las lámparas pues van siguiendo diferentes movimientos de su cuerpo y tratan de imitar los movimientos de las diferentes partes de su cuerpo en el espacio público. Algunos de estos proyectos, digamos que pisan diferentes terrenos, ¿no? Ups. ¿Sí? Ok. ¿Mozilla? Ok. Sí, yo tampoco, pero bueno, ya está. Sí. Este es un proyecto que realicé el año pasado. Es una pared interactiva que reacciona a las personas cuando están en la proximidad. Y básicamente lo que hace es generar como una silueta de píxeles alrededor de la persona en donde se encuentra parada en un momento dado. Hay diferentes tiempos de reacción del sistema, de manera que ha permitido pues, hacer diferentes pruebas. ¿Qué pasa cuando yo puedo dejar la luz por donde pasé durante ciertos números de segundos? Pero digamos que lo que más me interesa acá es cómo este tipo de objetos, los objetos interactivos, no solamente activan el espacio, sino que activan las relaciones sociales entre las personas, lo cual siempre pues, ha sido muy debatible.
y digamos que ha sido una de las preocupaciones iniciales dentro de mi trabajo personal como artista. Yo empecé realizando, desafortunadamente aquí este link está roto acá y esta no es mi computadora porque pensé que el formato era un poco diferente, pero empecé a trabajar como artista en el desarrollo de unas lámparas que cuando yo estoy solo aquí, por ejemplo, en esta mesa, me dan luz a mí. Está permanentemente dando luz a mí, pero si una persona se sienta al frente mío, esta lámpara le da luz a él y luego me da luz a mí, se la pasa haciendo este movimiento. La única manera de tener luz continua los dos es si nos sentamos juntos. Es repensar un poco cómo estas cosas empiezan a estimular las relaciones sociales en las personas, comportamientos que normalmente no son bien vistos o no son apropiados en un contexto público. De pronto ya se rompe esa barrera psicológica, esa barrera social entre las personas y se empiezan a activar. Esta escultura específicamente está orientada a eso, específicamente cómo dos personas en un espacio empiezan a interactuar mediados por este tipo de elementos en un momento dado. La baja resolución es perfectamente intencional y buscando que lenguajes mucho más simples emerjan entre las personas. Es posible entonces que ellas puedan dibujar con su cuerpo, con sus acciones, y pues ha sido una pieza bastante cercana a las personas. Bueno, ¿cómo no cierro esta cosa? Okay. Esta es una pieza desarrollada por Roy Party y se llama Evaporation. Es una pieza construida a partir de estos pequeños robots, de estos pequeños pájaros. Y es una pieza que se alimenta del sonido de los discursos del presidente George Bush. En teoría es una especie de detector de mentiras y entonces lo que hace es que entre más mentiras el discurso dice, estos pájaros con más violencia van sacando el agua y la van evaporando. Es posible verlo en diferentes estados. Es una pieza supremamente interesante y muy estéticamente es muy bonita verla funcionar. Esta es una pieza realizada por Álvaro Casinelli y un grupo de estudiantes de doctorado de la Universidad de Tokio. Y es básicamente cuando las personas han perdido un sentido, y en este caso específico la vista, el sistema les permite recuperar parte, digamos, de esa función sensorial, permitiéndoles mediante un feedback que recuperar parte de las funciones de ese sentido. En este caso, las personas no se estrellan contra los objetos porque reciben feedback de obstáculos que se encuentran alrededor de ellos constantemente, de manera que pueden evitar este tipo de accidentes. Como podemos ver, el rango de proyectos y de cosas que han surgido de Wiring pues es bastante amplio. Es un proyecto que se ha podido extender gracias a la colaboración de muchísimas personas distribuidas en la red y a las cuales varias de ellas no conozco en persona. Ha sido una colaboración netamente por ambientes virtuales y algunos de ellos he tenido la oportunidad de conocerlos recientemente. De aquí se han desprendido proyectos muy interesantes como el caso de Arduino y como el caso de otras plataformas que veremos muy pronto salir, que aún no se encuentran públicas, pero que están a punto de salir, que orientan también el lenguaje de una forma un poco más visual, no solamente en estructuras de programación, pero orientado a diferentes tipos de usuarios. El sitio web cuenta con una sección de aprendizaje que le permite a las personas poder tratar de reproducir y empezar a aprender con los ejemplos, desde cosas muy simples, como prender y apagar una lámpara, que pues es un comportamiento que no tiene nada de interacción, pero pues es tal vez como el primer ejercicio que realizan las personas, poder encender o apagar una lámpara cada segundo, hasta cosas ya muy sofisticadas como leer ciertos tipos de sensores para poder lograr los objetivos específicos de una persona en un proyecto.
la sección de referencia incluye una referencia a todos los comandos que se encuentran. Sí, para las personas que conocen Processing se darán cuenta que pues, el conjunto de comandos es mucho más reducido y les permite, digamos que ya no existen como estos comandos o primitivas para manipular gráficos o para manipular lo que normalmente se hace en una computadora, sino primitivas que nos permiten conectar cosas con el mundo físico o manipular cosas en el mundo físico. Tenemos una sección en donde describimos cómo funciona el hardware, una sección donde describimos cómo se puede descargar el software y, por supuesto, la comunidad en Internet, que pues es uno de los pilares en los cuales se fundamenta el proyecto, en este aprendizaje colectivo en la red. En este sitio, pues, muchas personas comparten su conocimiento, comparten código, comparten proyectos y pues ha sido como el combustible de este proyecto en los últimos 2 años. Este es un proyecto que apenas comienza. Digamos que la mayor parte de los usuarios que se encuentran actualmente de este proyecto se encuentran en Europa y en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica pues también ya está empezando a moverse bastante, específicamente en el espacio de este festival. Estamos haciendo un taller con un grupo seleccionado de artistas que están construyendo una pieza colectiva que me gustaría mucho invitarlos a ver el día sábado aquí en este centro. Mucho digamos, de este proyecto y la manera como fue diseñado tiene mucho que ver con, digamos, mis apropiaciones personales de trabajos de muchos artistas. En general, cuando era niño mi abuelo me introdujo en el trabajo de artistas como Wen Jinsai, como John Tingley, y pues esto dañó mucho mi cabeza. Y específicamente en el trabajo de John Tingley, porque pues era fascinante ver cómo utilizaba toda esta tecnología que en principio era acerca de las máquinas y de la perfección de las máquinas, de cómo funcionan unas con otras, pero él lo toma en otro sentido completamente distinto para tratar de ver cuál es la mecánica del azar y no la mecánica de la perfección, y sobre todo la cercanía que las personas podían llegar a tener con su obra, que era fascinante poder ver reír a la gente con la interacción tan simple que tenía con sus obras. Entonces, por supuesto tiene mucho que ver con lo que hago y específicamente haber permitido para mí desarrollar mis propias plataformas para poder realizar mis trabajos como artista, como diseñador en muchos casos. Porque no es, digamos que no es, a mí no me gusta estar haciendo hardware o software todo el tiempo, no es realmente lo que me interesa, pero sí tenía que, fue un avance muy importante poder realizar estas herramientas que me han permitido expandir y poder realizar las cosas que me han interesado más, pero al mismo tiempo haberlas abierto a la comunidad para que se beneficiaran y para que, por supuesto, sea lo que es hoy día, porque sin el trabajo de muchísimas personas, pues esto no estaría en el estado en el que se encuentra. No sé si... ¿Sí? Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar una vez más a Gunalan Nadarajan. Él dio la conferencia magistral inaugural de este simposio, entonces muchos de ustedes a lo mejor ya saben quién es, pero algunos no, entonces la voy a volver a leer. Gunalan nació en Singapur en 1965. Él es teórico y curador, decano asociado en investigación y estudios de licenciatura y profesor de arte en el Colegio de Artes y Arquitectura de la Universidad de Penn State. Ha publicado Ambulations en 2000, Construction Site, edición 2004, y Contemporary Art in Singapore, del cual es autor y se publicó en 2006, así como más de 100 ensayos de catálogo y artículos académicos traducidos en varios idiomas. Ha curado 18 exposiciones internacionales, incluyendo Ambulations en Singapur, 180 kilogramos en Yakarta, Negotiating Spaces en Auckland, Media City en Seúl y Container Culture en San José. Fue curador asociado para Documenta 11 en Kassel, Alemania, y jurado de diversas exhibiciones internacionales que incluyen el ICEA 2004 en Helsinki
Transmediales 05 en Berlín y ICEA 2006 en San José. Fue codirector artístico de la Ogaki Biennale en 2006 y actualmente es director artístico del International Symposium on Electronic Art, ICEA 2008, que se llevará a cabo en Singapur. ICEA in Singapore, ICEA 2008. Thank you very much. Muchas gracias. Utilizaré este micrófono y quiero volver a agradecer al Senat y a los organizadores por haberme invitado y a todos estos artistas e historiadores y teóricos a esta excelente conferencia y exposición. Como ya los aburrí durante 45 minutos o una hora de mi presentación al principio de este simposio. Pienso que voy a hacer dos cosas ahora. Una es, a lo mejor, recordar que algunos de ustedes ya me escucharon hacer una recapitulación de las cosas. Sobre las cosas sobre las que no hubo oportunidad suficiente de tener retroalimentación, y también tengo que recordar y trabajar, hacer más comentarios sobre algunas de las ideas expresadas por mis colegas de manera mucho más eficiente y de manera mucho más interesante que lo que yo hubiera podido expresar. En mi presentación, para los que no estuvieron en la plenaria, resalté que mi principal interés cuando me invitaron que fue el juego y las prácticas de colaboración en los juegos. A mí me interesaba mucho más hablar de los tipos de nuevas formaciones sociales. Se están uniendo, están en torno a los medios nuevos y a las tecnologías nuevas. A mí me interesaba cómo el juego, no los juegos como se están jugando en este momento, ni juegos como se están enseñando en este momento, sino el juego como su concepto, y el juego, cómo jugar estos juegos como concepto. Se puede mover una noción para dar poder, para pensar en las nuevas formas en las que se están conjuntando las nuevas formaciones sociales en torno a los medios nuevos y a las tecnologías. En mi presentación resalté que por lo menos hay tres tipos diferentes de nuevas formaciones sociales que se están desarrollando como resultado de los medios nuevos, y esto también es en comunidades en línea e híbridas y fuera de línea, donde tienen el aspecto en línea y el aspecto fuera de línea. Estas son las comunidades híbridas y son formaciones sociales basadas en el conocimiento. Y a propósito, intencionalmente evito el uso de la palabra comunidades, porque pienso que la palabra comunidades representa ser algo, tiene más nociones problemáticas intrínsecas, y prefiero no meterme en eso, sino que prefiero hablar de relaciones sociales y no de estas comunidades. Entonces, tenemos estas nuevas formaciones sociales, y quiero resaltar que están basadas en el conocimiento y son formaciones sociales donde personas como Hernando es un buen ejemplo de estas formaciones, quienes están tratando de crear plataformas donde los grupos sociales, las relaciones sociales se pueden ir construyendo por tecnologías que activan, que permiten el contenido, y que de lo contrario no se pudieran haber logrado estas cosas. Y también para poder compartir información y conocimiento, cosas que le interesa a la gente pero que no necesariamente tengan a su disposición. El segundo tipo de comunidad del que quiero hablar, ya lo dije en mi presentación, son las formaciones sociales en colaboración. Estas son situaciones donde no únicamente se pone enfoque o se da enfoque a compartir el conocimiento, sino al desarrollar redes colaborativas donde la gente hace las cosas junta. Y esta es la clave, es la colaboración, es unirse, estar trabajando juntos en las cosas. Y hay muchas redes de este tipo en la línea y fuera de línea, y que son comunidades amateurs y expertas que están desarrollándose como resultado de que la gente dice, hay 7 cosas que se tienen que lograr, van a ser técnica o creativamente, y que se pueden hacer de manera más efectiva, porque hoy en día sí contamos con
con estas posibilidades de interconectividad y nuestra propia capacidad y su interconectividad con otros. Entonces, justamente lo que hace Fernando y de lo que está hablando Santiago en su presentación, de lo que él estaba hablando en su presentación. Todo esto son buenos ejemplos donde las situaciones crean juntas y donde la creación sucede y donde yo como creador, yo como autor, voy a ofrecer, voy a dar mi autoridad para poder participar en este esfuerzo conjunto, que sería esta producción de objetos donde no se tiene, por ejemplo, una liga o algo, un autor claramente identificado. El tercer tipo de formación social del que quiero hablar esta mañana y también ya lo resalta, son las comunidades afectivas donde las personas sienten juntas, las personas crean redes que les permiten hablar entre sí, compartir sus emociones, compartir su vida, compartir las experiencias de vida juntos. Hay muchas listas de discusión, blogs, diferentes tipos de redes sociales que están haciendo esto. Yo traté de resaltar en mi presentación y lo quisiera decir aquí una vez más que las comunidades de los juegos hoy en día no se están desarrollando de manera interesante socialmente hablando, simple y sencillamente porque están basadas en un modelo de competencia agonista, donde yo siempre voy a estar en contra de otro, yo siempre voy a estar en un juego donde si yo gano, tú tienes que perder. Hay pocas oportunidades de que ambos ganemos y estaba yo sugiriendo que hay otros modelos alternativos para pensar en lo que es el jugar en los juegos y también por consiguiente en los tipos de formaciones sociales que se van a unir en torno a los juegos. Y una de las cosas que estaba yo tratando de resaltar era la importancia de desarrollar o de utilizar el juego y el jugar como un cimiento como un tipo de paradigma ético. Quiero decir que hablar de la ética y de la moral son dos cosas diferentes del paradigma ético. Aquí estamos hablando de conductas y de relaciones sociales que están activadas y que se crean o que se permiten. Y en la moral estamos hablando de qué es correcto o incorrecto y ese no es mi interés. No me interesa saber qué es correcto o incorrecto. A mí me interesan las posibilidades éticas. ¿Cuáles son los tipos de relaciones sociales que serán posibles por esta noción del juego y del jugar como un paradigma ético? Y resalté 5 elementos en torno a este paradigma. Uno es la responsabilidad mutua. Esto significa que si nosotros quedamos atrapados en una situación donde ambos nos estamos relacionando y donde estamos relacionándonos hacia una meta común en lugar de ser una relación donde yo gano y tú pierdes, donde uno queda atrapado y donde uno dice, no necesito tener estos recursos, mutuamente yo soy responsable de ti, tú de mí, yo soy responsable de mis acciones hacia ti y tú eres responsable de tus acciones hacia mí, y esto permite una situación donde se puede lograr la colaboración, la coordinación, en cierto sentido de que no necesariamente necesito ganar. Ahora, no está basado en los modelos actuales de pensar en los juegos, porque estos modelos actuales de pensar en los juegos está totalmente determinado por lo agonista, la idea de que es una competencia, de que alguien necesita ganar y alguien necesita perder. Luego es compartir los recursos en lo segundo, de lo que hablaba Hernando, y yo mostré diferentes sitios, comunidades sociales o formaciones sociales que están estructuradas en torno a compartir lo que tienen. En un juego competitivo no compartimos a menos que estemos compartiendo junto con alguien más para poder ganar contra alguien más. Siempre existe esta noción aún en el contexto de colaboración en una situación
competitiva, de juego competitivo. Nada más estamos colaborando para mejorarnos para ayudarnos en esta competencia, la colaboración hacia la competencia en lugar de una colaboración que permita que todos crezcamos como personas. Entonces, el compartir del que estoy hablando es un poco comunista en el sentido de que todos son dueños de todo y todos creen que si todos son dueños de todo, entonces no hay ninguna verdadera razón por la que debemos estar batallando por nuestros recursos ni peleando por ellos. El tema es la coordinación. Empezamos a ver y a seguir ciertos tipos de reglas aceptadas y aceptables de normas y conductas, y estas normas y conductas son las que nos permiten decir lo siguiente: esto es lo que queremos lograr y lo podemos lograr mejor si trabajamos juntos. Entonces, la coordinación, cuando estamos sujetos a un cierto juego de ordenanzas que nos permiten lograr nuestros objetivos, no nada más uno de nosotros lograr lo que queremos. La colaboración es un aspecto peleado de estas nuevas formaciones sociales de las que estoy hablando, donde trabajamos juntos, porque es la única manera y de hecho es la mejor manera de movernos dentro de una situación, ¿verdad? Como en este nuevo paradigma de los juegos. Y por último tenemos lo emocional. Y les debo decir que hay cosas que suceden en línea y fuera de línea, y parece ser que nosotros cada vez nos encontramos compartiendo, estamos hablando de nuestras emociones de tal manera que probablemente nunca lo hayamos hecho esto antes en la historia, ¿verdad? Donde nuestra capacidad de simultáneamente, al estar sintiendo y al estar pensando en ciertas cosas, poder compartir de manera inmediata con un grupo de personas quienes están escuchándonos, están conectadas, están sintiendo con nosotros, están sintiendo con nosotros, y creo que esto abre una nueva posibilidad y un nuevo tipo de comunidad social. Hace 2 días José Luis Berea estuvo hablando de telepatía, cuando yo siento cuando yo siento a la distancia por alguien más y con alguien más. Y cuando pensamos en todas las diferentes maneras en las que las relaciones sociales se han enseñado, histórica y teóricamente, todo está centrado en algo común, en un sentido común de que todos somos parte de algo juntos. Y aquí no pienso yo que esté sucediendo ahorita en los ambientes de juego. No sentimos que seamos parte de un todo porque todos nos estamos entendiendo en situaciones competitivas donde necesitamos el objetivo. El objetivo final será ganar, mientras que el objetivo final del que estoy hablando es el hecho de estar juntos y el hecho de jugar juntos y el aprender a vivir juntos, a convivir. Y a lo mejor esto podría sonar, ¿verdad?, como una vida maravillosa, pero también pienso que necesitamos luchar, necesitamos empezar a utilizar, a explotar las tecnologías que tenemos, y no estar nada más obedeciendo las reglas, sino que necesitamos encontrar maneras y necesitamos creer en el tipo de manera en el que estamos viviendo hoy en día, y que esto pudiera ser completamente diferente, pudiera estar desarrollado de manera diferente si empezamos a pensar en nosotros mismos como parte de un objetivo más grande donde no necesariamente lo conocemos. Hay muchas probabilidades, sino que estamos mejor porque podemos hablar de esto juntos, colaborar juntos, trabajar juntos, podemos sentir de alguna manera juntos al hacer todas estas cosas. Yo conozco todos los problemas pragmáticos de pensar en estas cosas. Bueno, pues no estoy aquí para solucionar los problemas del mundo, sino que en realidad pienso que una de las cosas que necesitamos pensar es si estamos generando los tipos de ambientes sociales que nos hacen mejores personas. Pienso que hay elementos en los juegos, en el jugar, cosas que se pueden extraer y que se podrían volver la base
para un tipo diferente de paradigma ético donde somos responsables mutuamente, donde compartimos recursos, donde registramos todas estas cosas. Es la mejor manera de hacer las cosas, donde colaboramos, porque ¿de qué otra manera podemos colaborar? Y emocionalmente nos entendemos y sentimos. Espero poder desarrollarnos para regresar a los ambientes de juego, poder desarrollar juegos que logran estas cosas, y les puedo señalar. Y se tienen juegos interesantes desarrollados por teoristas y desarrolladores de juegos como Frasca. El resultado es tremendamente interesante, y creo que es uno de los pocos sitios, uno de los pocos lugares donde el pensamiento de los juegos va más allá de lo agonista, del modelo competitivo clásico. Y muchas gracias.